Seguimos entonces en nuestra clase de Conociendo mi Biblia. Y hoy vamos a ir a... Oh, sí, Camille, tienes razón con eso. Vamos a ir entonces con el libro de Primera de Crónicas. Nos tocó de Primera de Crónicas, un libro que a veces puede ser confundido, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, con Reyes. ¿Y por qué a veces confundido? Porque tiene literalmente la misma información. ¿Qué eran las crónicas? Vamos a entender qué eran los libros de las crónicas. No sé si ustedes alguna vez han visto la película o han escuchado de la película Las Crónicas de Narnia. Lo que hace el cronista es que escribe la historia de ese país, especialmente en la casa real, ¿ok? En la casa real. Abdías. Yo tengo dos de las películas de Narnia aquí mismo en mi casa. Ok. ¿Y te has dado cuenta cómo la historia se basa específicamente en esos jóvenes que dice que son los hijos de Adán y las hijas Sí, de Eva? bueno, dice eso como hablando de que son humanos. De que son, bueno, mira esto, miren qué interesante. Cuando tú vas a Crónicas, cuando tú vas al libro de Crónicas, empieza hablándote de esa descendencia desde Adán. Mira qué interesante. O sea, las crónicas, lo que va a relatar es la historia de esas personas que tuvieron, que fueron ese tipo de patriarcas, se puede decir. Menciona a todos sus hijos, toda su descendencia. Crónica, el principio puede ser un poquito cansona, es decir, ay, pero hijo de quién y estos hijos y qué tantos hijos tenía esta gente y estos tuvieron estos hijos y los otros. Bueno, eso va a pasar. Sin embargo, cuando tú lees crónica, después que te dan todo este listado de nombres de todos estos descendientes, recuerden que todo es para llevarte a el rey que había en ese tiempo, ¿ok? Y ellos iban apuntando la información del rey desde sus inicios, ¿ok? Toda su descendencia. Tenían que tener guardado esto. Y según un rey nuevo subía al trono, ellos escribían esa información de ese nuevo rey. Bien interesante. Cuando tú ves el libro de crónicas, tú no puedes decir que una sola persona lo escribió, ¿ok? No se sabe quién lo escribió, pero tiene información, si ustedes se fijan, desde Adán, ¿ok? Aquí tenemos a Noé, y tú vas a seguir viendo gente que tuviste a través del libro de Génesis, ¿ok? Sigue con Abraham, Isaac, Ismael, o sea, todos ellos. Y luego te va hablando de todos sus hijos, todos sus descendientes, ¿ok? Y continúa así trayendo esa genealogía para llevarnos a David, ¿ok? En ese tiempo de David, el cronista que había en ese tiempo estaba escribiendo las cosas de David, los descendientes de David, las cosas que pasaron con David, ¿ok? Si te fijas, sigue dando toda esa genealogía, ¿ok? Hasta que luego, ya después que termina la genealogía, hasta llegar a ese rey, entonces empieza a darte todos los descendientes del rey David, ¿ok? Y saben que básicamente todas estas genealogías que nosotros encontramos se va a ver también como la genealogía que se encuentra en la vida de Jesús. ¿Ok? Bien interesante, bien interesante. Ahora, cada rey tenía su propio cronista. ¿Ok? Cada rey tenía su propio cronista. Question. Sí, Yaren. When does the genealogy stop? Dice Yaren que cuando la genealogía paró. Because I'm looking at the verses and I just about the genealogy. Ah, ok. Yaren quiere saber cuándo para de darnos las genealogías. Si ustedes fijan, cada capítulo nos sigue dando los descendientes de cada persona. Luego entonces empieza con Saúl a darnos la genealogía de Saúl. Se acuerdan, Saúl también fue un rey de Israel. Y luego Saúl, sus hijos. Luego entonces empieza a darnos información desde cuando David empezó a ser rey, el capítulo 11, y empieza a contarnos cosas exclusivamente del reinado de David.
para el capítulo 11. Todo eso antes es contando genealogías de todo el mundo. Así que puede ser muy aburrido. Sí, es cierto. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero es bueno conocer la genealogía. Aunque tal vez ahora no la vamos a estudiar, pero cuando ustedes aprenden a conocer la genealogía, ustedes pueden ver que el plan de Dios es perfecto. Pueden ver cómo Dios, miles de años antes, le dio una promesa a David y luego la cumplió con Jesús. Pero tú solamente puedes ver eso si miras la genealogía de Jesús. Y luego te das cuenta, oh, mira cómo sí pasaron reyes y reyes y reyes y al final vino nuestro rey Jesucristo. Luego nos empieza a contar cosas exclusivamente del reinado de David. Las personas que estudian la Biblia, ellos llegan a pensar que el cronista que escribió estas cosas vivía específicamente en este tiempo de David. Me explico. Las crónicas era este libro que no importaba el reino que hubiera, se seguía escribiendo en ella. Piensen en un diario, ¿ok? Piensen como si fuera un diario. Y ahora está este rey y se está escribiendo el diario de ese rey. No, el rey no lo está escribiendo, casi siempre lo está escribiendo esa persona que es el cronista, ¿ok? Y el trabajo de él es poner los datos de forma cronológica. Miren cómo la palabra cronista y cronología tienen la misma raíz de cron, porque tiene que ver con poner los datos de forma organizada según fueron pasando, ¿ok? Ahora, se asume, se piensa, según la gente que estudia, no me metan en ese lío, que ellos dicen que la persona, el cronista que estaba escribiendo esto debió ser en los tiempos del rey David, porque puso muchos detalles que tienen que ver con los tiempos de David, ¿ok? Ahora, ya después que David fallece, se levanta otro rey. Y cuando viene el próximo rey, que es Salomón, el hijo de David, si ustedes se fijan, él se pasa hablando de David y contando historias de David desde el capítulo 11, ¿ok? Él sigue hablando de situaciones, de cosas que le pasaron a David. Si ustedes se fijan, es interesante que muchos de los capítulos de primera de Crónica habla más de David que de nadie más. Por eso se entiende que el cronista debió ser de ese tiempo y que empezó este libro de crónica y empezó a poner toda esta información juntita en este libro, ¿ok? Ahora, ya cuando nos vamos al final, aquí empieza hablándonos, por ejemplo, de la muerte de David. Entonces, si te fijas, toda la información desde el capítulo 11 del capítulo 29 está hablándonos todo el tiempo de David. Pues obviamente la persona dice, pues el libro de Crónicas se trata de David. Ya llegué a esa conclusión, ¿ven? Porque mayormente habla de él. Pero si te fijaste, fueron 11 capítulos que estaba hablándonos acerca de las descendencias, ¿ok? Todas las genealogías. Luego, desde el capítulo 11 hasta el 29, hablándonos de David. Sí, cuando tú piensas en Primera de Crónica, oye, se trata de David. Se trata de cosas que pasaron en la vida de David. Ahora, cuando tú te vas a Reyes, tú te das cuenta cómo los libros de Reyes te mencionan los reyes del norte, los reyes del sur, te menciona esa división, quién subió al trono del lado de Israel, quién subió al trono del lado de Judá. Pero Crónicas se enfoca en ese reinado de David, en cosas que pasaron durante su vida, en cosas que él hizo. Ahora, aunque el libro está dividido en dos partes, realmente es un solo libro. No son dos libros. Miren qué interesante. Así que cuando tú vas a Segunda de Crónicas, tú vas a encontrar que continúa esa historia de la vida de David. David muere y Salomón sube al trono. ¿Okay? Es más, les voy a decir más. Salomón subió al trono antes que David muriera. Cuando David envejeció, ya Salomón había subido al trono. Pero lo que quiero decir es que ya ahora empieza
a dirigirse a él. Segunda de Crónicas se va a enfocar en Salomón, todo lo que Salomón hizo, cosas que le pasaron. Entonces tú piensas, ¿y quién fue el cronista en el tiempo de Salomón? ¿Fue la misma persona que escribió en el tiempo de David? Pues si David duró como 40 años siendo rey, más tú te pones a pensar, después entonces empieza Salomón su reinado, pudo ser la misma persona, un señor ya mayor, pudo ser una persona joven, que empezó joven a ser cronista y todavía siguiendo haciéndolo. No sabemos quién es el escritor de estos libros. Y las personas tratan de decir, oh, esto fue fulano, mengano. No sabemos. La Biblia no nos dice. Los libros en sí, generalmente cuando un escritor de un libro te dice, esta persona lo escribió, pues tú así lo aceptas. Pero cuando no te dice quién escribió estas cosas, tú sinceramente llegas a la conclusión de que el escritor es desconocido. Algunas personas dicen, no, porque tuvo que ser Natán. Tú dices, Natán. ¿Verdad? Ya, Natán. ¿Y por qué Natán? O sea, oh, porque Natán era el profeta en ese tiempo. Hey, para. El profeta no siempre era el escriba o el cronista. Así que no. Es más, el profeta ni siquiera vivía ahí en el reino. El cronista tenía que vivir ahí para poder estar escribiendo todo lo que pasaba. Es más, donde iba el rey, tenía que ir el cronista para poder escribir lo que pasaba en la vida del rey. Así que aun cuando el rey estaba fuera del castillo, el cronista tenía que andar con él. ¿Ok? Para poder estar escribiendo esa información, esa historia y ponerlo en estos libros. Ahora, el hecho de que muchas personas piensan que David fue que instituyó esto de que se escribiera en las crónicas. Déjeme decirle, la Biblia menciona que hay otras crónicas en la Biblia, que existen otras crónicas. La Biblia misma lo menciona, pero nosotros no lo tenemos. No tenemos esas crónicas con nosotros, pero la Biblia menciona la existencia de otras crónicas. Y Yaren inmediatamente me pregunta, ¿dónde dice eso en la Biblia, madre? ¿Saben que el rey de Babilonia, en una ocasión, no podía dormir? ¿Ok? Nabucodonosor estaba inquieto, como que no podía dormir. Entonces llamó a su cronista. El cronista vino y ¿saben lo que hizo? Se puso a leerle las crónicas. Oye, Nabucodonosor tenía sus propias crónicas, Yaren, pero nosotros no tenemos esos libros. Pero sí, en el libro de Daniel aparece eso que el cronista le estaba leyendo, ¿ok? En el libro de Daniel. ¿Ah? Doesn't that also happen in Ruth? When the king's like, I can't sleep, and then he's like reading the Chronicles, and when he's reading the Chronicles, he's like, you know, and he's like, yes, this guy saved your life, and he's like, oh yeah, he saved my life. Oh, eso es en Esther. Oh yeah, Esther. Esther. I mixed them up. Esther. Cuando el rey Nabucodonosor tenía estos sueños de que estaba con unas pesadillas y una cosa, él tenía que tener su cronista para que escribiera esas cosas. Igualmente, Esther, ¿ok? En Esther encontramos a ese rey, ya lo menciona, que no podía dormir, ¿ok? Y en Esther 6, vamos a buscar aquí en la Biblia. Esther 6. Mira esto. Dice que aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Y dijo, ¿qué dijo el que le trajeran? Tía, ¿me puede leer? ¿Qué fue lo que él dijo que le trajeran? ¿Cuál versículo? Ahí donde está marcado en el 6:1. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces te voy a hacer una pregunta a ti mismo, Abdía.
Ese libro de crónicas que está hablando aquí, ¿es el mismo libro que nosotros estamos leyendo de las crónicas de David? No, No, muy bien, no. ¿De qué rey son estas crónicas? o de todos. No, acuérdate. Él pidió que le trajeran el libro de las memorias y crónicas. Él pidió que le trajeran eso. Este rey en este momento es el rey de Asiria. En el tiempo de Esther, el rey era Altajerjes. ¿Se acuerdan? Vamos a buscarlo aquí en el 1.1 para que se recuerden, para que vean que hay otras Asuero. ¿Ok? Asuero, Jerjes, Artajerjes, el papá, el hijo. Este era el rey en estas provincias. Y Asuero, siendo el rey, tenía la reina Basti como su esposa, la cambió y tuvo la nueva reina que era Esther. Y en ese tiempo, él tuvo ese sueño y no podía dormir y pidió que le trajeran las crónicas. ¿Qué crónicas van a traer? ¿Las crónicas de otro rey o las crónicas de él? Las memorias de él, las cosas que él ha hecho. Eso fue lo que le trajeron. Si ustedes miran, dice que hallaron escrito que hubo un complot de unos eunucos que querían matar al rey Asuero, ¿ves? No le trajeron algo de otra persona, le trajeron una historia de él que estaba escrita ahí. Entonces ahí fue que, ok, pero no estamos estudiando Esther, pero para que tengan una idea de que en la Biblia se mencionan otras crónicas y nosotros no tenemos esas crónicas de Nabucodonosor, ni de Asuero, no tenemos ninguna de esas crónicas con nosotros. También se menciona si tú vas a Reyes, algunos de los reyes te dicen que las otras historias de ellos están en las crónicas de los reyes. Y te dice como que tú puedes encontrar más información en las crónicas de los reyes. ¿Ok? La palabra de crónica tiene que ver con eso de memoria. ¿Ok? De memorias, de cosas que pasaron, redactar la historia, ¿ok? Redactar la historia. Hay otra crónica, hay otra más, aparte de la de Asuero, aparte de esa, hay otra, ¿ok? Y se menciona en la Biblia. Que en un momento yo dije, pues entonces las crónicas de Narnia serán verdad, pero no, la crónica de Narnia fue una persona que hizo esta historia y la hizo pensando en Jesús. O sea, tomó como si fuera una comparación, ¿verdad? Con la vida de Jesús y la transfiguró en estos personajes que hizo de Narnia, sí. Ok. En los libros de crónicas, algunas personas piensan que antes de David, que pudieron haber habido unas crónicas, por ejemplo, del rey Saúl, porque nosotros no tenemos eso. Pero, por ejemplo, en Samuel, tú encuentras muchas cosas que pasaron en la vida del rey Saúl, que eso puede ser una especie de crónica también. El libro de Primera de Samuel, que está hablando de las cosas que pasaron durante ese primer rey. Y Samuel se entiende que escribió estas cosas. Algunas personas piensan que no fue Elí, sino Samuel quien escribió estas cosas. Y puede ser que el libro de Primera de Samuel también sea una crónica, porque habla de cosas que pasaron en la vida de Saúl, de ese rey Saúl. ¿Okay? Y como ustedes pueden ver, segunda de Reyes, segunda de Samuel, te empieza a hablar ya del rey David. Y dice, pues mira, pues también esto tiene aquí crónicas, ¿ok? Esto también tiene historia. El cronista lo que hace es que guarda la historia. Pues también aquí vemos historia de los reyes. Así que podemos coger
que hay más de un libro de crónica, pero claro, tienen diferentes nombres. Si ustedes se ponen a pensar, si la mayoría del libro me está hablando de David, pues cuando yo pienso en Primera de Crónicas, yo voy a pensar en David, ¿ok? Y puedo decir, se trata de David, lo puedo decir sin ningún problema, porque todo lo que me habla anterior es la genealogía de David, so está bien. Ahora, cuando vamos a Segunda de Crónicas se enfoca en Salomón, ¿ok? Segunda de Crónicas se enfoca en Salomón, cosas que pasaron en la vida de él, cosas que hizo buenas, cosas que hizo malas. Igual con David, ¿sabes? Las crónicas escriben todo lo que pasó. Bueno, tal vez no todo, pero tal vez los datos más importantes o más sobresalientes en la vida de ellos. Porque yo no me imagino que ponga todos los días, ok, el rey se cepilló los dientes y después se lavó la cara y después se puso su ropa de rey y salió y fue a la corte, porque son cosas que hacen cada día. Ajá. My version of the Bible, Mhm. for the part of Asuero, Uh-huh. it said that it had his most like valiant deeds or something like that. So what? It had his most like valiant deeds, like his most like parts that are most like exciting. Okay. Kind of like. Ok, Yaren dice que en la versión de él dice que las crónicas son las cosas como que más excitantes, Hold on, I can get a correction right now. como las cosas más excitantes que pasaron en su vida. O sea, Okay, so my version says the book of memorable deeds. So ok, it's like the most memorable thing. ok. Dice en la versión de él, está en inglés, pero dice las memorias de las cosas más memorables. Así. Ok, el libro de las cosas más memorables. O sea, cosas como que fueron especial, que no es algo de la rutina de cada día. Ok. Why the part of Mordecai seeing him. Exacto. Ustedes se imaginan que estuviera redactando cada cosa que hacía el rey y se montó en su caballo y fue al establo y fue a un lago y fue a un río. O sea, sería el libro más aburrido que pudiéramos encontrar. Sin embargo, nos narra historias de situaciones, algunas buenas y algunas malas, que pasaron en la vida de estos reyes. Así que primera de primera de Crónica te vas a enfocar en el rey David. Segunda de Crónica te vas a enfocar en el rey Salomón. Y ahora, cuando tú piensas, ¿pero qué cosas pasaron en la vida del rey David que fueran tan interesantes? ¿Qué cosas pueden ser que fuera de lo normal? Que no es algo que siempre se hace. Pues, por ejemplo, nos menciona que David tenía unos valientes. Eso eran unos guerreros que eran tan y tan fuertes que podían vencer hasta a los gigantes. Imagínate, los valientes de David vencieron a los gigantes de Gad. Y tú dices, oh, o sea que David no fue el único que venció a un gigante. ¿Te das cuenta? Las crónicas nos ayudan a ver que los valientes de David también vencieron a otros gigantes. David venció uno, sí, cuando era un joven, todavía allá antes de llegar al reinado, cuando Saúl todavía era rey. Pero, y Yaren dice, pues David no es el único valiente, ¿verdad? Él tenía hombres valientes que eran de guerra, guerreros que daban su vida por su pueblo. Así que estos valientes de él derrotaron a esos gigantes. Los derrotaron. ¿Qué otra cosa encontramos en Primera de Crónica acerca de David? La situación que pasó, por ejemplo, con Usa. Una situación que nosotros no podemos entender, pero porque Usa fue a agarrar el arca para que no se cayera, Usa murió. Y eso le dio mucho temor a Saúl, a David, al punto que David no quería traer el arca más con él. Tenía miedo de traer el arca. Wow. El arca estaba por allá, lejísimo, por allá, por Egipto. Cuando le iban a traer, no la trajeron correctamente. En vez de traerla como debían hacerlo,
con 2 varas, con 4 hombres, sacerdotes, no cualquier hombre, 4 sacerdotes debían venir cargando eso con 2 varas largas, todo de oro, todo debía ser como Dios lo había mandado. No, el camino era muy largo y ellos decidieron coger un taxi. Cogieron 2 vacas. Vamos a llevarlo en una carreta con 2 vacas. Dios no dijo que esa era la forma. Dios dijo que tenía que ser 4 sacerdotes caminando y por las varas, no podían tocarlo. Ay, a veces decimos, pero pobre USA no tenía la culpa, pero todavía estaban en desobediencia. Todos los que estaban ahí apoyando eso estaban en desobediencia, porque Dios dijo que no debían cargar el arca de esa forma. ¿Qué tenía de especial el arca? A ver quién se recuerda. ¿Por qué el arca era tan especial? ¿Ah? ¿Tenía qué? Chiquina. Muy bien, tenía el chequina. ¿Alguien puede decir qué es el chequina? Yaren ya sabe que tenía el chequina. ¿Qué es el chequina? Porque esa arca había que cargarla 4 sacerdotes con 2 varas. Yaren dice porque tenía el chequina. ¿Todo el mundo aquí sabe lo que es el chequina? ¿Nadie? Ok. El chequina es la presencia de Dios mismo. En el arca del pacto estaba la presencia de Dios mismo. Y si cualquier hombre tocaba esa arca, moría. Eso era la ley. Eso es lo que Dios determinó. Nadie puede tocar el arca porque si tocan el arca van a morir. El arca del pacto, no el arca de Noé, no se me equivoquen. Fue como un día alguien preguntó, oye, ¿cuántos animales Moisés metió en el arca? ¿Eh? ¿Quién me contesta? A ver. ¿Cuántos animales Moisés metió en el arca? Y alguien dijo, un montón. Pero Moisés no metió animales en el arca. El arca del pacto, que se llama arca, igual que el arca de Noé, no tenía animales adentro. ¿Ok? Era el arca del pacto y lo que tenía adentro era el chequina. Tenía los mandamientos y tenía la vara de Aarón, ¿ok? Reverdecida. Una vara cortada y estaba reverdecida. Qué hermoso. Hermoso, la presencia de Dios hace cosas maravillosas. Así que dentro de ese baúl, era como un baúl, ¿ok? Y dentro de ese baúl estaba literalmente la presencia de Dios. El Espíritu de Dios estaba ahí adentro y eso es lo que se llamaba chequina, ¿ok? El chequina de Dios. Dios estaba ahí. Era difícil poder atreverse a tocar esa arca, pues ni siquiera los sacerdotes debían tocarla. Óigame bien, los sacerdotes no podían tocarla tampoco. Ellos tenían que ponerla, debe buscar una lámina para que ustedes vean cómo era. Y así podemos entender mejor qué era lo que estaba pasando. El arca del pacto debía ser cargada por unos aros que tenía, ¿ok? Y esos aros tenían unas varas. Y esas varas, entonces, era donde podían agarrar los sacerdotes, ¿ok? Ellos no podían agarrarla por donde ellos quisieran. Tenían que agarrar específicamente por esas varas. Aquí le tengo una imagen que puede ayudar, ¿ven? Si ustedes observan esto, ellos tenían que agarrar por esta área, aquí. ¿Ven dónde tengo mi manita? Aquí uno, aquí otro, por aquí otro y por aquí otro. Ellos nunca tocaban esta vara. Pero esa vez ellos decidieron coger un Uber, cogieron una carreta con 2 vacas y montaron la arca ahí. Una piedra en el camino hizo plop, plop. La arca se iba a caer, Usa la agarró para que no se cayera y plácata, Usa cae muerto. Esas son cosas que la vemos en Primera de Crónicas. Y David estaba feliz llevando el arca para Jerusalén. Desde Egipto estaba trayendo el arca para llevarla a Jerusalén. Y dijo, ay no, le cogió miedo. Dijo, no, yo no voy a llevar esto para Jerusalén, no. Vamos a llevarlo por otro sitio porque esto nos va a matar a toditos. Él no entendía todavía cómo debía ser cargada el arca. Él no entendía todavía cómo él debía de buscar a los sacerdotes, purificarlos, y ellos eran que debían cargar esto. Y aunque fuera lejos, tenían que caminar. ¿Ves?
Esas son las cosas que a veces la gente hace y no lo piensa antes de hacerlo y terminan pecando. No miran la voluntad de Dios antes de hacerlo. ¿Ok? Y eso pues le pasó a David. ¿Ok? Ahora, ¿qué más podemos ver en Primera de Crónicas? Si ustedes están pasando su Biblia manual rapidito, nos va a dar la lista de las esposas que tuvo David, los hijos que tuvo David, las guerras que él tuvo contra los filisteos. Él estuvo peleando con los filisteos todo el tiempo. Mientras él estaba corriendo de Saúl, él era amigo de los filisteos, ¿ok? Pero, y hasta tuvo un tiempo como viviendo como loco entre los filisteos para que no lo mataran, para que creyeran que estuviera loco. Él se hizo el loco, ¿ok? Pero ya después que él sube al reinado, los filisteos ahora quieren matarlo y están en guerra contra él, ¿ok? Si ustedes siguen mirando, rapidito, seguimos mirando. Por fin, después de mucho tiempo, él decidió que iba a traer el arca otra vez. La subió de la forma correcta esta vez, la trajeron con los sacerdotes y todo eso, y le hizo una tiendita. A ver si ustedes entienden esto. El rey vivía en un castillo, pero le hizo un tabernáculo, una tiendita le hizo, una tiendita. No era como el tabernáculo original, sino que le hizo una tiendita solamente para el arca. Y es como una tienda personal. Y todo el mundo podía ir a presentarse, no tocarla, pero podían ir y presentarse ante esa tiendita y hablar ahí con Dios, ¿ok? Esta es la tiendita aquí. Aquí donde habla de que colocan el arca en una tienda. En ese tiempo, él quería hacer el templo, él quería hacerle una casa para poner el Shekinah de Dios en una casa, poner ese arca en una casa, pero Dios no se lo permitió por ser un guerrero, porque había derramado mucha sangre inocente. Así que Dios no le permitió a él hacer ese templo, aunque él quería hacerlo. Dios dijo que no. Y por eso entonces vemos que él hace esta tienda y en esa tienda pone el arca de Dios. Si se fijan, son cosas que pasaron en la vida del rey David, cosas que ningún otro rey hizo. Eso es bien interesante. Las cosas que David hizo, ningún otro rey la hizo nunca. Él era un hombre de verdad conforme al corazón de Dios, según dice la Biblia. Y no quiere decir que no fuera un pecador. Él era un pecador igual que todo el mundo, pero él tenía ese deseo de adorar a Dios, ¿ok? Y él buscaba con su corazón adorar a Dios. Así que vemos que David se encarga de hacer pactos con Dios. Dios está con él, hace muchas guerras, cómo él administró el gobierno, cómo él ganó muchas batallas. Dios estaba con él todo el tiempo, ¿ok? También dentro de eso encontramos cuando él falló y decidió hacer un censo sin haberle pedido permiso a Dios. O sea, él decidió contar la gente porque él quería ver cuánta gente yo tengo, porque ahora sí yo soy fuerte y porque tengo mucha gente. Él no se había dado cuenta que la razón que él tenía muchas batallas ganadas era porque Dios estaba con él. Y él decidió hacer este censo y después que lo hizo, ¡ay, qué metida de patas! ¡Qué metida de patas! Así que sufrió las consecuencias de su pecado. No fue el único pecado que cometió. Ustedes saben los otros pecados que cometió él en su vida. Fue un hombre que tuvo altas y bajas, pero todavía dentro de sus cosas buenas y sus cosas malas, él seguía buscando a Dios. Y nosotros sí, gracias, Yare. Nosotros también tenemos días buenos y días malos. Nosotros también tenemos días en los que fallamos y tenemos días en los que estamos bien, pero Dios quiere ver nuestro corazón siempre buscándolo a él, ¿ok? Eso es lo que Dios está buscando de nosotros, que de verdad nosotros siempre estemos buscándolo a él. Que no importa, aun cuando estemos en momentos malos, es cuando más tenemos que buscar de su perdón y su misericordia. Y eso era lo que hacía David. Ahora, algo bien importante que hizo David fue preparar todas las cosas para que cuando su hijo Salomón subiera al trono, pudiera construir el arca. El templo. Él empezó todo lo que tiene que ver con la construcción.
a buscar toda la madera, a buscar oro, a buscar todo lo que necesitaba. Y él, como él había ganado tantas batallas, y era literalmente cuando tú ganabas las batallas, tú llegabas a coger esas tierras para ti, porque tú ganaste, pues tendían a coger y a pedir a otros pueblos también que le trajeran materiales, ¿ok? Materiales para la construcción del templo. Pero Dios le dijo que quien iba a construir eso era su hijo Salomón, no él, no él, ¿ok? ¿Ah? Entonces él ayudó buscando los materiales, exactamente. Algo bien chévere que hizo David fue el trabajo que hizo de organizar los levitas. ¿Alguien sabe cuál era el trabajo de los levitas? Vamos a ver. ¿Cuál era el trabajo de los levitas? Los levitas eran descendientes de Leví. Los levitas eran los sacerdotes. Los sumos sacerdotes también venían de la casa de Leví. ¿Qué otro trabajo hacían los levitas aparte de ser sacerdotes? Abdías, tú sabes. Gibel, tú sabes. Necesito a alguien que sepa, que me diga, alguien que sepa, que me diga qué trabajo hacían los levitas. Eran sacerdotes, sí, pero ¿qué trabajo hacían? Eso era su posición. Muy bien, ellos tenían que trabajar en el tabernáculo, ese era el trabajo de ellos. Ellos tenían que trabajar con la adoración, con la alabanza, con todo lo que tenía que ver la relación con Dios. Ellos se encargaban de lavar los utensilios, de mantener el área limpia. Ellos se encargaban de los preparativos para la adoración, los preparativos para los sacrificios, todo eso tenían que hacerlo ellos, ¿ok? Y aquí nos dice que fueron contados todos esos hombres de 30 años para arriba, ¿ok? Los levitas de 30 años para arriba, para que trabajaran en la obra del Señor, ¿ok? Y habían porteros, que eran personas que cuidaban de las puertas, habían hombres que eran para alabar, era solamente para alabar, el trabajo de ellos era alabar, cantar, alabar, otros que eran con instrumentos, otros estaban encargados de lo que tiene que ver con lo del sumo sacerdote, ¿ok? La familia de Moisés, de Aarón, ellos eran los escogidos para ser sumos sacerdotes. La descendencia de ellos eran los sumos sacerdotes, ¿ok? Y así fue cogiendo él a todas las personas de Leví para que hicieran su trabajo. Por ejemplo, ¿quién estaba encargado de los utensilios? Esos levitas eran encargados de los utensilios. Ellos tenían que mantener esos utensilios limpios, secos, ponerlos en sitio, que todo estuviera en su lugar para que cuando se hiciera el sacrificio, todo ya estuviera ahí preparado. Era un trabajo constante, porque se hacía sacrificio todos los días. Todos los días había que hacer sacrificio. Así que los levitas estaban todos los días trabajando en el templo. No era una vez a la semana, no era 2 veces a la semana, no era los domingos y los miércoles, era todos los días que tenían que trabajar, ¿ok? Tenían que preparar el incienso, tenían que preparar los panes, tenían que preparar todo. Tenían que asistir. Esa ayuda que ellos tenían que dar todos los días, tenían que hacerlo. Y lo tenían que hacer por la mañana y también por la tarde. Así que no era un part-time tampoco, no era nada más que, yo voy por 2 horas y ya. No, era todo el día. Entonces yo lo que hacía era que cogían turno, porque era demasiado trabajo, ¿ok? Era mucho trabajo. El trabajo de adoración es mucho trabajo. Y voy a hacer un paréntesis aquí y preguntar, ¿cómo es que en el tabernáculo había mucho trabajo? Todos los días estaban trabajando. Y hoy, ¿cómo funciona eso con nosotros? Nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia. Nosotros dice que tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Nosotros todos somos hechos sacerdotes para Dios. O sea que todos tenemos que estar ofreciendo sacrificios. Jesús es nuestro sumo sacerdote.
¿Y cuándo nosotros hacemos eso? Nada más que los jueves o los miércoles, nada más que los miércoles y los domingos cuando vamos a la iglesia. ¿O nosotros estamos ofreciendo sacrificios todos los días? Una preguntita para hacernos. Como pueblo de Dios, ¿estamos nosotros haciendo sacrificios todos los días? ¿Estamos nosotros alabando todos los días, trabajando en las cosas del Señor todos los días? ¿O es solamente algunas veces? Un part-time, algunos días, los martes, los miércoles, 2 horitas ya, y nos vemos. Hay que ver que el pueblo de Dios no funcionaba así originalmente. No es el plan de Dios que lo oremos por ratito. Él quiere que nosotros le entreguemos toda nuestra vida. Y esa organización que hizo David era para que todo el tiempo hubiera alabanza y adoración a Dios. Todo el tiempo. Así que tal vez nosotros también tenemos que organizarnos para que nuestras vidas estén en adoración y alabanza a Dios todo el tiempo. Aún estando en el trabajo, aún estando en la escuela, aún estando comiendo, no importa dónde estemos, que nuestra vida sea una adoración a Dios todo el tiempo. Bueno, mis niños, vamos a orar para terminar. Y ya saben, Primera de Crónicas nos habla del rey David. Primera de Crónicas se trata completamente del rey David y los hechos que pasaron durante su vida. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu palabra, te amamos. Gracias, Señor, por los niños y las mamás que han venido a la clase, que podamos, Señor, seguir aprendiendo más de ti y que ahora podamos entender mejor de qué se trata Primera de Crónicas. Oramos a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.